Juan Baño, jefe de Interior de COPE, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vienes además con esa última hora que adelantábamos hace tan solo unos minutos, que es la segunda decisión judicial en torno al asesinato de esos dos agentes de la Guardia Civil, y la última decisión judicial es que los 6 narcotraficantes que iban dentro de la lancha, los 6 han pasado ya a la cárcel, ¿no? Es lo que nos adelantan fuentes de la propia Guardia Civil, pendientes de redactar por parte de su señoría los autos correspondientes a esos ingresos en prisión incondicional, y aseguran que efectivamente esa decisión ya está tomada por el juez. Pero, insisto, es lo que nos dicen fuentes de la Guardia Civil, que los 6 irían a prisión, sería una decisión ya judicial después de tomarles declaración y después de haber dejado en libertad con cargos a otros 2 que serían los que habrían dado en Sotogrande un apoyo logístico a los 6 integrantes de la tripulación de la narcolancha que pasó literalmente por encima de la patrulla de la Guardia Civil, causando la muerte de Miguel Ángel y de David. Bueno, tenemos varias preguntas, lo decíamos hace un momento, preguntas que seguramente debería responder el propio ministro del Interior, no lo ha hecho, vamos a hablar de inmediato con algunos de los agentes de la Guardia Civil. Seguramente la primera es, ¿quién ordena que esa pequeña Zodiac de la Guardia Civil salga a combatir a una narcolancha mucho más potente, mucho más pesada, en unas condiciones además complicadas, en el estado de la mar y desde luego en una evidente inferioridad técnica para luchar contra el narcotráfico? ¿Quién toma esa decisión? Bueno, difícil que en este momento nadie diga aquí está el tío, es evidente y hay que entenderlo, pero es evidente que ese tipo de decisiones dejan un rastro absolutamente contrastable y que la cadena de mando correspondiente habrá llevado la orden de que se pusiera en marcha el dispositivo correspondiente para hacer frente a la situación. La situación es que había, desde hacía ya, incluso desde el día anterior, había una presencia evidente de narcolanchas en la Bocana, en el puerto de Barbate. El alcalde estaba evidentemente incómodo por aquella situación y ya el pasado viernes es cuando habla con la subdelegación del gobierno. También parece ser que habla con el coronel, jefe de la Guardia Civil en Cádiz. El caso es que al final es el coronel a quien se le comunica esa necesidad de hacer algo con esto que está pasando aquí, que además es un espectáculo, es que está a la vista de todos, aquí están los narcotraficantes pues paseándose tranquilamente, ¿no? Con absoluta impunidad y aquí toma. Entonces es una decisión, una orden que da el coronel a la cadena de mando correspondiente. Hay un capitán que efectivamente tiene que poner en marcha esa orden y se pone como se pone. ¿Por qué se envía esta embarcación a bordo de una furgoneta desde Algeciras? Ahí vamos a la otra duda que todavía nadie ha respondido. Y es que los sindicatos de la Guardia Civil dicen, oiga, es que entre otras cosas tuvieron que salir con esa Zodiac pequeñita porque las 6 embarcaciones más grandes de la Guardia Civil están las 6 estropeadas, fuera de servicio. ¿Cómo es posible? Claro, yo tengo aquí en el teléfono precisamente hace poco, desde, en fin, una persona de la Asociación Unificada de la Guardia Civil me daba cuenta de la situación de las embarcaciones, que ahora podemos contar, pero te vuelvo al argumento. ¿Por qué se envía? Bueno, resulta que efectivamente estarían averiadas, no estarían en disposición de servicio, pero oficialmente se nos dice las condiciones de navegabilidad, el mar, era imposible enviar ninguna embarcación a través del mar. Es decir, imposible. Desde Algeciras 2 horas de navegación, desde Cádiz imposible, hasta el punto que se dice, bueno, pues se envía una embarcación más pequeña, tan pequeña como que cabe en la furgoneta del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, y es trasladada desde Algeciras hasta Barbate. Allí la echan al puerto con la idea de disuadir, verán a la Guardia Civil y estos se van. De hecho, se van, había como media docena de narcolanchas y se fueron todas al final menos una, la de Kiko el Cabra, que haciendo honor a su nombre, hacía el Cabra en su momento con la moto por la línea, es de la línea, luego lo hacía con la embarcación, con esta lancha o con otras, hacía literalmente el Cabra. Creen que incluso podría estar afectado por algún tipo de consumo, algún tipo de droga. Muchas veces esta gente suelen ir puestos hasta, pues eso, de cocaína, por ejemplo, y hacen cosas absolutamente fuera de lugar, pero sí hizo algo que no se esperaban los agentes probablemente, y es que saltó, o sea, embistió directamente la embarcación de la Guardia Civil saltando por encima, lo cual tiene un gran riesgo, porque eso puede terminar de cualquier manera. Es un choque de un incluso para la narcolancha, claro, con el combustible, cualquier fuga mínima puede producir un estallido y ahí terminar todo el mundo muy mal. Pero en fin,
fue a por ellos, descaradamente fue a por ellos, además jadeado por el público que estaba mirando allí en los graderíos del puerto, como si aquello fuese un espectáculo terrible, lamentable. Es uno de esos desafíos que marca una línea roja, es evidente. Yo recuerdo cuando en su momento el Samuel, aquel que huyó del hospital de la línea, rodeado de policías, y se les fue con todo el descaro y con toda la impunidad, y aquello marcó un antes y un después en la lucha, se reforzaron. Bueno, esto evidentemente, no, hombre, impune no puede quedar, esperamos por Dios, pero el problema es que la decisión judicial, que ahora puede ser de un mensaje de contundencia, los jueces saben ante lo que están también, los fiscales, del aparato judicial, y van a dar probablemente un mensaje de contundencia, pero esto luego tiene que tener una respuesta legal a la altura, es decir, tenemos que tener un armatoste legislativo. Claro. Que dé una respuesta a la altura de las circunstancias, porque esto no es una cuestión puntual. Y es algo de lo que se quejan también los vecinos de Barbate y, por supuesto, los efectivos de la Guardia Civil que tratan de luchar contra el narcotráfico. Sea porque no se podía navegar, o sea porque, como me decía este amigo de la AUGC, por ejemplo, te digo, el río Águeda con culata motor rota desde el 4 de febrero del 24, río Irati con sistema de fondeo roto desde el 1 de 12 del 23. Son las embarcaciones de la Guardia Civil que en teoría deberían servir para luchar contra una el narco. ligera de alta velocidad que tiene pérdida de refrigerante desde el 8 de febrero del 24, de hace 4 días. Una semirrígida S20 averiada con motor gripado desde el 4 de enero del 24. El martes pasado les dejaron Servicio Marítimo de Algeciras la río Cedena y el miércoles se averió. Las 6, no, las 6 estaban fuera de servicio. Las 6 embarcaciones de las que dispone la Guardia Civil, las 6, y además no con averías de 1 o 2 días, sino con averías algo más importante. Bueno, entonces envían la pequeña embarcación porque evitan el mar, porque es impracticable por el temporal que había, y entonces van con la furgoneta a llevar. Hombre, suena raro, pero es decir, y se quería disuadir. Tuvimos el problema que se pudo disuadir a todos menos a uno, al Cabra. Y el Cabra embistió criminalmente contra los agentes, acabando con su vida, absolutamente desproporcionada. Una embarcación de 6 metros frente a una de 15, con 3 motores, 350 caballos cada uno fuera a borda, y estos pobres con su motorcito. Sí, lo veíamos hace un momento, 5.000 kilos la narcolancha. Había unos agentes del GAR a bordo, que son los que intentan hacer el abordaje. Se han preparado para esto. Esta gente nació para luchar contra ETA, han terminado haciendo varias cosas y entre otras esta. Es decir, esto, en esta embarcación, con esa embarcación, me decían a mí alguien del GAR, con esa hacemos nosotros prácticas, la chiquitita, pero como en plan, vamos a probar cómo sale esto. Pero para enfrentarte en alta mar o en el mar a las embarcaciones que son auténticos transatlánticos que llevan estos bestias criminales, hace falta un material más serio. Permítame, ahora continuamos, pero permítame, Juan, que incorporemos también a nuestra conversación a Ernesto Vilariño, es el secretario general de Jucil, tiene la amabilidad de acompañarnos, además cuando está de regreso, precisamente de acompañar a sus compañeros en Barbate. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Gracias por darnos voz. No, gracias a vosotros de verdad por atendernos. Además, en un momento entiendo que, por supuesto, tan duro, tan difícil para todos los compañeros de la Guardia Civil. Y era lo primero que os quería preguntar, y es cómo están los ánimos. Bueno, los ánimos dentro de la contención que tenemos, pues sentimos rabia, impotencia y dolor, porque pensamos que era una situación que podía haber sido evitable. Nos han puesto los medios, nos han puesto los medios necesarios para hacer el trabajo con seguridad de nuestros compañeros y, bueno, el resultado lo estamos viendo. Hay 2 compañeros asesinados y otros 2 compañeros graves y sin respuestas por parte del Ministerio del Interior, al que le hemos pedido la dimisión, pero ya hemos escuchado a lo largo del día que no piensa dimitir. Entonces, bueno, pues imagínense el estado entre los compañeros y la situación en la que estamos. Estábamos repasando con nuestro jefe de Interior, estábamos repasando el contexto en el que se produce este asalto a una de las lanchas de la Guardia Civil con este triste resultado de 2 de tus compañeros muertos, las embarcaciones que no están disponibles, cómo se toma esa orden o esa decisión de que con una pequeña Zodiac se trate de hacer frente a los narcotraficantes y en contraposición ponemos la respuesta del propio Marlaska, que ha llegado a hablar de una operación técnicamente impecable. Entiendo que a ti no te lo parece. Hombre, evidentemente no. Si fuera técnicamente impecable, nuestros compañeros no hubieran ido con los medios técnicos que fueron. Técnicamente impecable sería si dispusieran de medios técnicos más modernos, acorde con lo que las funciones que tienen que realizar. No se puede, como bien ha dicho el contertulio, intentar interceptar una barca
una narcolancha con una Zodiac que no está preparada para este tipo de servicios. Esas embarcaciones están para rescatar gente, para recoger fardos o para que los compañeros del grupo de actividades subacuáticas puedan realizar la inmersión con seguridad, pero en ningún caso para abordar una narcolancha de más de 3.000 kilos y con la potencia que tienen. Los resultados los hemos visto y los estamos lamentando a día de hoy. Desde Jucil, Ernesto, también habéis denunciado, no solo ahora, lo habíais hecho también antes, el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil para luchar precisamente en el campo de Gibraltar contra el tráfico de drogas. ¿Cómo ha cambiado la situación allí? ¿Cómo ha cambiado la situación sobre el terreno después de esa decisión de desmantelar ese grupo de élite? Pues a día de hoy los narcos en el campo de Gibraltar, en Algeciras, en La Línea, en Chiclana, en Conil, campan a sus anchas. Campan a sus anchas, hacen lo que les dé la gana, están viendo que no hay ningún tipo de responsabilidad. Muchos de estos narcotraficantes tienen una lista de antecedentes penales interminable y siguen en la calle, siguen haciendo por lo que hacen. Conducir narcolanchas, descargarlas, y nadie pone remedio. Hemos exigido en diversas ocasiones que se establezca en la zona de especial singularidad para hacer más atractivo, para que los compañeros quieran ir allí y luchar. Hemos solicitado igualmente que se vuelva a formar el grupo Consur para apoyar a las unidades territoriales que están allí, que están totalmente desbordadas por una falta de personal totalmente exagerada. En Cádiz tenemos en la actualidad unos 2.500 agentes destinados. Estimamos que harían falta unos 208 más según el catálogo de trabajo, de puesto de catálogo de trabajo, que por supuesto está anticuado. Y no llegan ni esos medios, ni llegan esos compañeros y tampoco llega un respaldo institucional a los agentes, a los guardias civiles y las guardias civiles, nuestros compañeros que están allí realizando su servicio. Se pidió la zona de especial singularidad que nos prometió el ministro del Interior, Juan Marlaska, hace 2 años. No ha cumplido, como no ha cumplido con otras tantas promesas que ha hecho a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Entonces, pues bueno, pues estamos pues ante un abandono institucional tremendo. Y bueno, si me lo permite, yo creo que la forma de acabar con el narcotráfico es con la implantación nuevamente de lo Consur. Claro, eso te iba a preguntar, Ernesto. ¿Qué explicación nos dieron en su momento para el desmantelamiento de esa unidad de élite o Consur, que decimos, los datos demuestran que estaba siendo un éxito, y por qué creéis que se tomó esa decisión? Pues yo no le podría decir por qué. Lo que sí le puedo decir que los datos avalan que esos compañeros están haciendo un trabajo encomiable, que habían cercado el narcotráfico y que estaba dando sus resultados. Y de buenas a primeras el señor ministro decide acabar con él y a día de hoy, prácticamente 2 años después de desmantelar estos grupos, seguimos sin esa respuesta. No nosotros los guardias civiles, la sociedad, que es la que les reclama también que dé explicaciones de por qué cuando una cosa funciona la quita sin ningún tipo de explicación. Pues Ernesto Vilariño, que es el secretario general de Jucil, insisto, gracias por atendernos, gracias incluso por hacer un alto en el camino de regreso tras acompañar a los guardias civiles, a los agentes que han visto cómo 2 de sus compañeros han sido asesinados este fin de semana en Barbate. Un fuerte abrazo y feliz regreso. Muchas gracias. Bueno, Jucil, por cierto, Juan Baño, que como el resto de las asociaciones de la Guardia Civil han pedido la dimisión del ministro. El ministro, que es verdad que en torno a este asunto, tras el asesinato de 2 agentes de la Guardia Civil, ha tenido que vivir un momento que humanamente, evidentemente, tuvo que ser muy difícil, que fue en el momento en Pamplona, en el funeral de uno de los 2 agentes asesinados, y en el que la viuda impide que el ministro le imponga una condecoración al cadáver de su marido, ¿no? El féretro. Tuvo que ser muy duro, porque yo que tuve la noticia desde el momento mismo en el que pasó, tuve que llamar a Interior y confirmar que eso era así. No me daban más pistas que decir, haz lo que creas que debes de hacer, no vamos a comentar nada. Digo, pues ya me estás confirmando. Y le dije sinceramente a la responsable de comunicación, me cuesta hacerte esta pregunta, porque la pregunta era, ¿os han echado del funeral?
Suena muy duro, es muy duro, claro, humanamente, hay que entenderlo. Además, el ministro es bastante orgulloso, el hombre, y entonces también es un magistrado, en fin, ha estado en la cúpula judicial y no está hecho a que se le diga no y menos a que se le humille. Y aquello fue cuando la viuda hace lo que hace, rechaza que él ponga por 4 veces, que esto fue un dato que dábamos también en COPE, y tiene que poner la medalla de oro el teniente coronel del GAR. Te puedo decir, mira, esto es un dato interesante, que hasta qué punto le preocupa interior que haya cierta desafección, crítica abierta por parte de uniformados, que los que más aplaudieron fueron los compañeros de David. Estaba muy cerca del féretro. Es el equipo de reacción rápida, el equipo que está en Cádiz. Los que se trasladan del GAR a Cádiz. Y cuando terminó el acto, el teniente general Llamas, Manuel Llamas, director adjunto operativo, los llamó a colación. Y les dijo, esto no se puede hacer. Porque habían aplaudido a la viuda en el momento en el que... Habían aplaudido el momento en el que la viuda rechaza y en el que impone la medalla, a mí no me queda claro, porque esto no lo hemos visto nadie, no tenemos imágenes, inmediata. Si es justamente en el momento en el que ella dice no, o es en el momento en el que le impone la condecoración el teniente coronel. A los agentes el aplauso, en cualquier caso, ¿no? Allí aplaudieron de una manera espontánea, sobre todo, evidentemente, los compañeros, más de una decena, de compañeros de David. Eso se comentó y lo hemos contado y es así. Bueno, pues recibieron, digamos, fueron combinados a tener en cuenta que este tipo de actividad por parte de manifestaciones públicas, por parte de personal uniformado, no están bien. Yo preguntaba, ¿y va a tener consecuencias? Digo, hombre, espero que tenga consecuencias el asesinato de los 2 compañeros, pero no aplaudir la condecoración, porque no es la condecoración, fue el momento complicado para el ministro, claro, para el ministro, para quién si no, quiero decir, pero los que tienen de directos colaboradores saben lo que se están jugando, sin duda, y saben que tienen que llamar a la orden y decir, oiga, por favor, aquí palman las justas, es decir, con la viuda sí, creo que fueron las palabras más o menos, con la viuda sí, ningún problema, pero manifestar con palmas, apoyo a determinadas actitudes. Hasta ahí. Y fue la orden. Pero esto es un dato que te puedo dar con absoluta fiabilidad. Vamos a, por supuesto, eso además, viniendo de Juan Baño, no me cabe la menor duda. Vamos a volver a Barbate, vamos a saludar a Tomás Pacheco, es vecino, es pescador en la zona, también tiene la amabilidad de acompañarnos. Tomás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, de Luis. Escuchábamos hace un momento a un agente de la Guardia Civil, secretario general de Jucil, decirnos que en toda la zona del campo de Gibraltar, especialmente desde el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil de la lucha contra el narcotráfico, los narcos se mueven pues prácticamente con total impunidad en el mar. Claro, tú estás ahí y estás en tu día a día. ¿Tú eso también lo percibes? Bueno, yo decir que desgraciadamente dar el pésame a la viuda de lo ocurrido y también decir que como un puerto que tenemos bastante abandonado, los narcos no son tontos y siempre van buscando las posiciones donde tenga más facilidad para efectuar su actividad. Desgraciadamente, dentro del sector pesquero pues siempre se ve algo, pero vamos, que no es el día a día nuestro. Lo que sí, como bien ha dicho el compañero de la policía o de la Guardia Civil, los narcos, las lanchas no estaban desde ese día, estaba del día anterior. Que ahí se puede echar en falta la poca vigilancia que puede haber por la zona. Eso vosotros también lo notáis cuando estáis haciendo, en tu caso, la faena como pescador. Quiero decir, ¿notáis que hay poca vigilancia de la Guardia Civil últimamente o no? Hombre, poca vigilancia no sabemos, porque nosotros, desgraciadamente, el sector pesquero estamos bastante bien controlados por parte de las autoridades de pesca, al igual, inclusive más que estas narcolanchas. Claro, es que eso es significativo, que casi que controlen más a los pescadores. Claro, es técnicamente mucho más sencillo que se les controle más a ellos que a las narcolanchas. ¿Tú te has visto alguna vez? Sabemos, y nos lo estaba también explicando Juan Baño, que en ocasiones realizan, digamos que maniobras muy arriesgadas los conductores de estas narcolanchas, los pilotos de estas narcolanchas. ¿Tú te has sentido en algún momento en alguna situación de peligro en el mar?
No, pero vamos, es que se cruzan al igual por cuando los barcos van navegando, aprovechan las estelas de los barcos para que no lo capten los radars o quien sea. Decir también que Barbate ha tenido un acuerdo pesquero con la Unión Europea, con Marruecos, y Barbate ha tenido muy poca vigilancia por parte de las autoridades competentes, que también nos hemos quejado desde el sector pesquero. Hemos dicho que nuestro puerto ha estado abandonado, totalmente abandonado, porque inclusive hemos tenido problemas de polizones a bordo, con el riesgo que conlleva tanto para tripulantes como para la empresa armadora, dado el riesgo de que cualquier de estos polizones se tiren al mar cuando vamos haciendo la llegada a puerto. Ahí queda evidente que el control en este puerto, siendo un punto caliente, por la distancia que tenemos con el país vecino, como es Marruecos, pues deja mucho que desear. Sin lugar a dudas, y eso también es un riesgo añadido para vuestra labor. Tomás Pacheco, que es pescador, es vecino de Barbate. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. A ustedes. Gracias también a Juan Baño, nuestro jefe de Interior, con esa noticia de última hora que adelantábamos. Los 6 integrantes de esa narcolancha, los 3 traficantes que iban dentro de esa narcolancha han sido enviados a prisión, tal y como en principio está adelantando la Guardia Civil. Lo dicho, Juan, gracias por estar con nosotros. Ya está el auto judicial. Ya está el auto judicial, con lo cual van camino del puerto 2. a la prisión del puerto 2. Gracias, Juan Baño.